Creo que quedó, todavía no suben la tarea, ¿verdad? No, profe. ¿Qué esperan para subirla? Hoy íbamos a revisar, me parece que 1 o 2 ejercicios que dijimos ayer que había dudas. Sí, es cierto. El último era uno y del otro no me acuerdo. Voy, entonces. Es que estoy modificando aquí algo para la clase. Bueno, el último lo medio expliqué, ahorita lo... Pero ahorita nada más les digo cómo hacerlo. Muy bien, entonces a ver. ¿Qué problema era? Recuérdenme. Era el 9, que creo que era el último de la sección 3, el último de toda la tarea. ¿Cómo les fue en su examen? Todavía no lo reviso. ¿Cómo sintieron? ¿Fácil o difícil? Estuvo divertido. Eso es todo. Para eso estaba hecho. Estaba fácil, ¿no?
Pues sí. Bueno, la última parte, pero todo lo demás es bien. A ver, no encuentro el libro. No sé por qué. Pues ese problema se resuelve como se resuelve el último problema del examen. Era... ese, ¿verdad? El 9. Dice... encuentra el campo de velocidad F del fluido y asume un dominio apropiado de D. Bueno, no nos estaba dando tiempo poder adentrarnos bien a todas estas aplicaciones, pero en esencia lo que se tiene que hacer es encontrar una familia que sea perpendicular a esta familia phi o a estas curvas phi de xy, que es x sobre x cuadrada más y. Aquí arriba hay una tablita donde, bueno, antes. Por ejemplo, nosotros podemos definir una función de variable compleja que pues está dados en términos de dos funciones de variable real. Nosotros siempre le ponemos aquí f de z y ponemos una función u y una función b. Y lo único que hemos dicho matemáticamente es que si esta función es analítica, entonces la función u y la función b son armónicas, o sea, satisfacen la ecuación de Laplace, y las curvas de nivel de estas funciones son perpendiculares. Ahora, ¿qué significa que las curvas de nivel sean perpendiculares y qué interpretación le damos a estas funciones? Pues eso ya depende del problema físico en el cual las estemos aplicando. Si nosotros definimos nuestra función omega de variable compleja z y pues está en términos de esta era nuestra función u y esta era nuestra función b, aquí le está llamando phi y psi, pues dependiendo de qué sea este phi y qué sea este psi, si nuestra función omega es analítica, si la función phi y la función psi satisfacen la ecuación de Laplace, entonces las familias de estas curvas son perpendiculares. Entonces, pues aquí menciona algunos ejemplos. Algo que había mencionado y que era el problema del ejercicio, del último, de la tarea, del examen. Si, por ejemplo, phi representa... Phi representa, por ejemplo, nos da cuánto vale la temperatura, porque no es flujo de calor, ¿sí? Nos da cuánto vale la temperatura en una región bidimensional. Entonces, pues las curvas de nivel se llaman isotermas. Eso lo habíamos visto más o menos en el repaso, o sea, están a la misma temperatura. Y
si nosotros tenemos que las curvas de nivel son isotermas, entonces, y si esta función phi es armónica, entonces la familia de las funciones psi, pues son las armónicas conjugadas de phi y son familias que son perpendiculares. O sea, lo que me está diciendo esto, las familias perpendiculares, es en qué dirección ocurre la máxima razón de cambio. Si esto no fuera temperatura, fuese, por ejemplo, altitud de una región, una superficie montañosa, ¿no? Entonces, todas las curvas de nivel representan líneas que están a la misma altitud. Para que yo pase de un punto a otro punto, digamos de una altitud L1 a una altitud mayor L2, pues yo puedo pasarla por diferentes trayectorias. Pero la recta que sea perpendicular a la curva de L1 para pasar a L2 va a ser el camino que tenga la máxima razón de cambio. O sea, para que yo suba de L1 a L2 por esta recta, pues voy a encontrarme una pendiente muy pronunciada, ¿no? A diferencia si yo paso de L1 a L2, siguiendo, digamos, de este punto a este punto. Bueno, entonces, en general aquí pone algunas interpretaciones que podemos hacer de esas funciones phi y psi. Si la función phi, las curvas de nivel representan curvas equipotenciales, o sea, lo vamos a aplicar a un campo electrostático. Phi es un campo electrostático, entonces para cada phi igual a C1, pues eso significa que está a un potencial dado eléctrico. Entonces, si esta función phi es armónica, existe la función psi y la función psi representará las líneas de fuerza de ese potencial eléctrico. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pues lo que hay que hacer es eso, básicamente. El problema dice si tenemos phi, que es un potencial, el potencial de velocidad para un fluido, entonces entréguenme eso, verifiquen que esa función phi sea armónica, o sea, que cumple la ecuación de Laplace, y si cumple la ecuación de Laplace, entonces busquen su armónica conjugada, una función psi, y escriban el campo vectorial f como, no, olvídense el campo vectorial ahorita, solamente díganme cuánto vale psi, ¿sí? Las familias que son perpendiculares a esta función phi. ¿Sí queda claro? Tengo una duda. Sí. Me parece que había dicho que psi era entonces perpendicular a phi, pero que también le describía la máxima razón de cambio de phi. Sí, ajá, o sea, la máxima razón de cambio de esas curvas, o sea, me está describiendo la trayectoria de máxima razón de cambio entre las curvas equipotenciales de phi. Entonces, ¿podría describir a psi como la gradiente de phi? No, porque el gradiente de phi es un vector perpendicular a phi, pero es un vector. Creo que eso fue la confusión que vi cuando estaba preguntando. Déjame abrir la pizarra. Déjame abrir esto de aquí. Si lo quieres encontrar a través del gradiente, lo puedes hacer. De hecho, aquí está, pero lo voy a volver a escribir con esas letras que tenemos allá. Lo puedes hacer, pero tú vas a llegar a una ecuación diferencial. Básicamente es la misma ecuación diferencial que te tiene que resolver. Pero
En aquel caso, pues llegamos a se me fue el nombre de esas ecuaciones diferenciales. Hay que ver que cumplen también con las ecuaciones de Cauchy y Riemann, etcétera. Bueno. Aquí voy a escribir. Está el plano XY y tienes la familia de curvas phi, ¿sí? Bueno, el gradiente de phi lo que me está diciendo es, en un punto dado, estas son curvas de nivel, ¿sí? O sea, phi igual a una constante C1. Phi, estas curvas de nivel me están representando curvas que son iguales a una constante. Dependiendo de lo que represente mi campo phi, son curvas equipotenciales, isotermas, isóbaras, etcétera, etcétera. Pero el campo phi me está describiendo algún escalar en todo el espacio. Si yo me paro en un punto, en cualquiera, y yo digo, en este punto, ¿en qué dirección ocurre la máxima razón de cambio de mi campo phi? Pues eso me lo va a dar el gradiente. Entonces, el gradiente de phi, que pues es un vector que va a tener sus coordenadas phi, la derivada parcial de phi respecto de x, la derivada parcial de phi respecto de y, me está simplemente indicando en qué dirección ocurre la máxima razón de cambio, y resulta que el gradiente de phi es perpendicular a estas curvas de nivel, ¿sí? Bueno, si en cada punto yo voy buscando cuánto vale este vector gradiente, o sea, yo me paro en un punto y me indica una dirección, sigo ese camino, después me paro adelantito y me indica otra dirección, sigo ese camino, me paro adelantito y me va indicando diferentes direcciones. Bueno, si yo sigo este camino, pues lo que yo voy a encontrar es una trayectoria por donde está ocurriendo la máxima razón de cambio. Esta trayectoria, la que está en azul, es la función psi de x y de y. La familia, igual a una constante C2, es la familia de trayectorias perpendiculares a phi. Y el vector gradiente es un vector tangente a estas familias. O sea, el vector gradiente es perpendicular a phi y tangente a psi. Entonces, si yo aquí trazo, si yo en cada punto de estas familias voy buscando en qué dirección ocurre y voy siguiendo ese camino, pues lo que voy a encontrar es la curva psi, que es la armónica conjugada de phi, igual a una constante C2. Ahora, el hecho de que encuentren el gradiente, pues ese te está dando el vector, pero esa no es la curva tiene su ecuación. ¿Qué es lo que podrías hacer? Bueno, eso lo vamos a ver ahorita, vamos a tratar de verlo ahorita. ¿Sí queda claro o no? Sí, ya me queda bastante claro, gracias. Ok. Entonces, ahorita podría seguir aquí con esto, pero vamos ahorita que pasemos a integración,
regreso a esto, porque al final de cuentas, pues este es un vector diferencial de ese, o sea, otra vez, aunque suene repetitivo, si quieren encontrarlo a través del gradiente, lo cual se puede, y es una equivalencia, pero pues aquí ya nos ahorramos muchas cosas, pues este vector es un vector, déjenme ponerlo ahorita, un vector, así es arbitrario, es un vector de S que es tangente a una curva dada. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es cuál es la curva que su vector tangente sea el gradiente. No sé si me estoy dando a entender. Si suponemos que estos son todos los vectores gradientes que estamos obteniendo de phi. Entonces tendríamos que resolver ese problema. ¿Cuál es la curva cuyo vector tangente es este gradiente que nosotros estamos encontrando? Si es que agarramos este gradiente, o podríamos nosotros dar un vector arbitrario, que digamos este vector es tangente a una curva dada, entonces aquí se reduce a resolver este problema. Eso, de hecho, lo vamos a ver ahorita. Bueno, entonces hagan eso. Calculen las curvas de nivel perpendiculares a phi del problema 9 y pónganme nada más cuáles son esas curvas perpendiculares. Bueno, para pasar a integración y todavía también retomar esto que acabamos de mencionar, lo vamos a volver a tomar. Vamos a hacer un pequeñito y rápido repaso de cálculo. Y vamos a empezar con cálculo 1, con la integral de Riemann. Me voy a ir ya un poco más rápido, ¿sí? Porque pues ya vamos a ver hasta dónde llegamos. Podemos abarcar mucho, pero pues siempre y cuando pues, hagan varios ejercicios para ir entendiendo todo esto. Bueno, el problema de la... ¿Perdón? Una duda. Sí. ¿Cuántos exámenes vamos a hacer? Pues uno más. Bueno, pues yo... pues sí, cierto, perdón. Qué bueno que preguntas. Este examen 1 y 2 de la calificación que hayan sacado, voy a considerar como si hubiesen sacado la misma calificación para el parcial 1 y para el parcial 2. O sea, voy a promediar 3 exámenes. Y del que hayan sacado de aquí, si sacaron, no sé, lo que sea, 8, pues es como si hubieran sacado 8 en el primero y 8 en el segundo, ¿sí? Y pues sinceramente pienso que solamente nos daría tiempo de un examen más, pero si por ahí da chance, pues hacemos 2, pero no creo. Bueno. Profesor. Sí. Tengo otra duda. Para irlo siguiendo ahorita de mejor manera, ¿qué libro? Bueno, no sé si en el drive que usted nos pasó haya algún libro dentro de cálculo o algo así con el que lo podamos ir siguiendo. ¿Libro de qué? ¿De variable compleja o de otras cosas? Pues para lo que vamos a ver a partir de ahorita, pues por ejemplo, que ahorita vamos a iniciar con lo de Riemann. Bueno, esto es cálculo 1, entonces en el Drive deben tener acceso a las carpetas de los otros grupos y ahí para cálculo 1 y cálculo vectorial hay libros. Pueden descargarlos. Y pues del libro, o sea, agarro problemas de nuestro libro, ¿cómo se llama? ¿SIL? Pues porque es el que viene en la bibliografía y de ahí pues saco los problemas, de ahí pueden seguirlos, nada más que me parece que a veces está muy bien el libro, pero para lo compacto que está el curso, pues el libro explica muchas cosas y pues pueden estudiar ese, pero pues váyanse saltando o vayan estudiando las partes que no voy a ver yo del libro porque tenemos que avanzar. Pero bueno, ahí está en el Drive, si los quieren ahí descargan. Bueno, entonces como dije, el problema de la integración surge de querer saber si nosotros tenemos una función f de variable real. Vamos a suponer que sea una función acotada, que sea mayor o igual que 0, y nosotros nos preguntamos cuánto valdrá el área exacta que hay abajo de esa curva f. En principio, de lo que es la geometría, pues nosotros no podríamos saber exactamente cuánto vale esa área,
porque de la geometría lo único que nosotros sabemos saber es calcular áreas de rectángulos, ¿sí? Base por altura. Y de ese cálculo de rectángulos, pues nosotros empezamos a desarrollar pues distintas fórmulas, ¿no? Todas las fórmulas de las figuras geométricas regulares para empezar, triángulos, rombos, trapecios, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, en principio no podemos saber cuánto vale el área debajo de la curva, pero podemos hacer una aproximación y tener una idea de cuánto vale esta área. Si yo parto mi intervalo en la cual está definida el área o en la cual yo quiero conocer el área, lo parto en pequeños intervalitos y yo defino diferentes rectángulos que tengan esos anchos de los intervalos, pues en principio, pues yo puedo tener una aproximación de cuánto valdrá el área. Calculo el área de cada uno de estos rectángulos y dependiendo de cuántos rectángulos yo meta ahí, pues esa será más o menos el área que está abajo de la curva. Ahora, hay dos formas de calcular o de estimar esa área. Una que le podemos llamar por exceso, o sea, pudiera ser que los rectángulos que yo defino se pasan sobre la curva o quedan arriba de la curva, o que mis rectángulos queden por debajo de la curva. En este caso, pues yo voy a tener un área aproximada que de entrada sabemos va a ser mayor. Si todos los rectángulos se pasan, el área pues que yo obtenga va a ser mayor que el área real. O si todos los rectángulos quedan por debajo de la curva, o sea, hago mi estimación por defecto, entonces el área que yo obtenga va a ser menor que el área real, ¿sí? Bueno, entonces, pues nosotros podemos hacer eso. Vamos a calcular el área de un triángulo a través de la función f de x igual a x en el intervalo 0,6. Obviamente, pues ya sabemos calcular el área de un triángulo, ¿no? Base por altura sobre 2, pero supongamos que no sabemos y queremos aplicar esa idea que acabamos de decir. Entonces, como dije, de entrada, por ejemplo, una primera estimación es que yo pueda divido mi intervalo de 0 a 6 en 6 pedazos iguales, y entonces cada pedazo pues tendrá una longitud de 1 y defino rectángulos que queden por arriba de la recta y igual a x. O pues igual puedo partir mi intervalo de 0 a 6 en 6 pedazos iguales y defino 6 rectángulos que van a quedar por debajo de la recta. Bueno, en ambos casos, pues se definen 6 rectángulos. A los rectángulos que quedan por arriba, voy a decir que tiene un área S1, S2 hasta S6 mayúscula. Y las áreas de los rectángulos que quedan por abajo, pues van a tener un área S1, S2 hasta S6 minúscula, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estimamos nuestra área, esta S1, el área de S1 va a medir 1 por 1, esta es la recta y igual a x, entonces si de base mide 1, aquí la altura va a medir 1, entonces el área va a ser 1. El área de S2, pues de base mide 1 y de altura mide 2, entonces este va a ser 2, y así sucesivamente hasta S6, que va a ser 6. Sumamos de S1 hasta S6 y eso nos da 21. Bueno, hacemos lo mismo con los rectángulos que están por debajo, las S minúsculas. El área del primer rectángulo S1 va a medir 0 porque pues tiene de base 1 y de altura 0 porque está quedando aquí abajo. El área S2 va a tener área 1, S3 va a tener área 2 y así hasta S6 que va a tener un área 5. Sumamos de 0 a 5 y tenemos 15. Bueno, esto es solamente una estimación. Lo único que podemos decir es que el área real es menor que 21 y es mayor que 15. ¿Qué pasa si volvemos a hacer el mismo procedimiento, pero ahora en lugar de partir nuestro intervalo en 6 pedazos iguales, lo partimos en 12? Bueno, en ese caso,
pues volvemos a hacer lo mismo. Vamos a tener definidos 12 rectángulos S mayúscula. Cada área, bueno, ahora la base de cada área va a medir un medio. Y por ejemplo, para S1, pues va a medir un medio de base por un medio de altura, eso es un cuarto. Para S2, un medio de base por 1 de altura, o sea, 2 medios son 2 cuartos. Y así sucesivamente hasta S12, que va a tener un área de 12 cuartos. Sumamos esto y nos da 19.5. De manera análoga, calculamos las áreas con los rectángulos que quedan por debajo. El área S1 sigue siendo 0, aquí no lo puse, es 0. Yo creo que es bueno que lo ponga para que no digan. Espérame tantito ya que estamos aquí. Bueno, S1 el área va de 0, S2 es un cuarto, S3 2 cuartos, así hasta S12 que va a medir 11 cuartos. Sumamos todas estas áreas y nos da 16 quintos. Entonces, pues lo que notamos es de que al hacer una partición más fina, las áreas que calculamos por exceso disminuyen. En el anterior me había dado 21 y aquí me está dando 19.5. Las áreas que están calculadas por defecto, o sea, los que le están faltando tantito, aumenta. En el anterior me había dado 15 cuando hice mi intervalo en 6 pedazos y ahora me está dando 16.5, ¿no? Entonces, me estoy acercando a lo que debería de ser el área real. Bueno, antes de seguir, una forma de hacer estas sumas es de que vamos a denotar, por ejemplo, el área de las S mayúsculas de S1 hasta S12, lo puedo escribir como, aquí déjenme hacer una corrección, es que como esto lo tenía con otros índices, SI es desde I, voy a cambiar I, nada más. Y para ser consistentes con lo que voy a escribir allá adelante, déjenme escribirlo de esta forma. Esto está bien, pero anticipándome a la anotación que vamos a tener ahí adelante. SI. Y este va a ser... Aquí está ya. El área de estos rectángulos, pues va a estar dado por hasta 11, suma hasta 11. Un medio por I más 1 sobre 2, donde I, el índice I lo vamos a correr de 0 a 11, ¿sí? Para que me dé los... no, creo que debí dejarlo. Ese I más 1. Bueno, voy a dejarlo como estaba por los índices, porque si no ahorita me voy a meter en un problema. S, I, S0. Entonces, pues bueno, vamos a tener que nuestra área total es la suma desde n igual a 1 hasta 12 de SI, o sea, los 12 rectángulos S1, S2 hasta el S12, y pues en este caso es un cuarto de la suma desde n igual a 1 hasta 12 de n, ¿sí? Ahora, hay una forma para poder encontrar los primeros n, la suma de los primeros
n términos, en este caso es 12, y esto es lo mismo que 12 por 13 entre 2, y al hacer las cuentas, pues nos da 19.5, que es la suma que hicimos aquí arriba. De la misma manera, pues calculamos el área de los S minúsculas. Se lo voy a cambiar, este es S minúscula. Y pues esto va a ser un medio de n-1 entre 2, n variando desde 1 hasta 12. Para n igual a 1, pues ese 1 me va a dar 0, que es el área 0 del primer rectangulito, luego así sucesivamente hasta ese 12, que es 11 cuartos. Entonces, pues ya con esto podemos calcular nuestra área total, S minúscula, que es la suma de todas estas áreas, y esto es igual a 1/4 por 11 por 12 entre 2, que es igual a 16.5. Bueno, si seguimos haciendo este mismo proceso al límite, pues lo que nosotros vamos a tener, si suponemos que nosotros partimos nuestro intervalo de 0 a 6 en n pedazos iguales, y definimos nuestros puntos XY, o sea, estos XY van a ser los puntos que me están marcando las intersecciones de, ¿cómo se le llama? Las intersecciones de estos intervalitos que yo estoy definiendo, de la partición que estoy haciendo de 0 a 6. Y definimos delta XY, que es la longitud que hay entre dos puntos consecutivos de los XY. Bueno, entonces, pues en ese caso voy a tener n rectángulos, y el área de cada uno de esos rectángulos va a ser delta XY, o sea, el ancho de lo que vale cada intervalito, por la altura del rectángulo. La altura pues va a ser la función evaluada en XY, en cada uno de estos puntos, ¿no? Dependiendo de la curva que yo defina acá, pues para cada uno de esos rectángulos voy a definir una altura. Bueno, entonces ahora, pues ya que tengo yo n rectángulos, pues yo calculo el área estimada por exceso cuando yo me estoy pasando, y pues esa va a ser la suma de todos estos áreas SI, o sea, aquí ya modifiqué los índices, desde I de 0 hasta 1, donde el XI, perdón, pues está definido por 6i más 1 sobre n, ¿sí? Yo puedo empezar en 0 porque pues el primero me da 6 sobre n, o sea, mi primer punto, y así sucesivamente todos los demás. De manera análoga, si nosotros calculamos el área de los rectángulos que quedan por debajo, que lo estamos denotando con S minúscula, pues eso va a ser el ancho de cada uno de los rectángulos, delta XY, por la función, la altura, la función evaluada, pero en un punto anterior, ¿sí? O sea, f de x y menos 1. Déjame corregir esto. Estaba corrigiendo. Con el índice y variando desde 0 hasta el n menos 1, ¿sí? No se corrigió. Bueno, entonces en ese caso, pues bueno, el área es la suma de todas estas áreas minúsculas, lo que vale cada uno de los anchos delta XY, por la función evaluada en el punto o en el extremo izquierdo de cada uno de estos intervalos deltas X. Entonces, dependiendo de cuántos de la partición que yo haga del intervalo del 0 al 6, o sea, en cuántos pedazos yo voy a particionar mi intervalo, es que yo voy a ir teniendo pues diferentes sumas dependiendo de n, ¿sí? Para n igual a 6, pues yo voy a tener aquí mi suma S6, que es la que calculamos primero. Después para n igual a 12, pues voy a tener mi suma S12, y así sucesivamente.
¿qué pasa en el límite cuando yo haga que esta partición se vaya haciendo cada vez más fina? Aquí estoy escribiendo lo mismo que estaba en la presentación anterior. Déjame corregir esto. Es que estaba en el proceso de corrección cuando llegó la hora. Bueno, vamos a fijarnos ahorita en esta de aquí, ¿sí? En lo que es las sumas superiores. Entonces, esto es la suma de los delta xy, desde i igual a 0 hasta n-1 por f de xy. Entonces, los delta xy todos valen lo mismo. Que van, aquí no lo puse, pero si yo parto mi intervalo del 0 a 6 en n pedazos, pues cada delta va a medir 6 sobre n, ¿sí? Esto es lo que vale cada ancho de cada rectangulito. Y la altura, pues que va a ser f evaluado en xy, pues f de xy es la identidad, eso va a ser 6 por i más 1 sobre n. Este 6 sobre n por este 6 sobre n los puedo sacar de la sumatoria es sobre el índice i, y aquí pues voy a hacer la suma desde i hasta el del i más 1. Déjame ver cuál era, porque xy, f de xy. Perdón, es que como dije, esto apenas estaba cambiándole los índices, entonces como lo quiero cambiar en automático, tengo que ir. Algunos no se cambian. Y luego ya metí algo mal que no está compilando. Ya está. Aquí ya nada más para que me quede bien la sumatoria. Si lo hubiera dejado con i no le pasa nada, porque el primer término es 0. Entonces ese término pues no está sumando nada, ¿sí? Pero para ser consistentes bien con la notación, esto queda la suma desde de i más 1, desde i igual a 0 hasta el n menos 1. O sea, aquí estoy sumando 1 más 2 más 3 más 4 hasta el n. Entonces la suma de los primeros n términos es n por n más 1 sobre 2. Entonces, dependiendo del el n, de cuántos yo voy a partir mi intervalo, pues yo voy a tener que la suma de esos rectángulos que se están pasando, pues va a estar dada por esta forma. Aquí tengo un n cuadrada, entonces simplemente repartiendo este n cuadrada o dividiendo cada uno de estos términos, esto me va a quedar como 1 más 1 sobre n. O sea, este n cuadrado lo divido como n entre n por n, entonces una n divide a este n que es 1, y luego el otro n divide a lo que está aquí adentro, n entre n es 1, más 1 sobre n es esto de acá. Hay que verificar nada más, se puede quedar ahí para revisar, que para n igual a 6, o sea, lo que calculamos primero, cuando partimos en 6 pedazos, pues esto nos da 21, ¿no? Creo que era. Para n igual a 12, esto da 19.5, y así sucesivamente. Para distintos n, pues yo voy a tener diferentes sumas. ¿Qué pasaría si yo hago que cada vez ese n tienda a infinito? Tomo el límite de ese n cuando n tiende a infinito
Y si ese límite existe, pues eso me va a definir una suma que yo le voy a llamar la integral superior de mi función f en el intervalo de 0 a 6. Bueno, si después hacemos lo mismo con las sumas inferiores, las s minúsculas, pues vamos a llegar a una expresión parecida. Aquí cambia unos números, pero va a pasar lo mismo. Si nosotros calculamos la suma inferior y hacemos que el límite cuando n tienda a infinito, si ese límite existe, entonces ese le vamos a llamar la integral inferior de Riemann. Aquí, bueno, salvo el pequeño detalle de los índices, ahorita no le tomen en cuenta estos índices porque están mal, tengo que cambiarlos, todavía no llego a esta parte. Pero lo que tenemos que ver es, y también todavía este índice está mal, ¿eh? O sea, cuando nosotros tenemos nuestras sumas, los voy a quitar para que no nos cause pena. Cuando nosotros tenemos nuestra suma y calculamos el límite cuando n tiende a infinito, ya sea las sumas superiores o las sumas inferiores, eso me va a definir pues la integral superior y la integral inferior. Si estas integrales son iguales, eso es lo que le vamos a llamar la integral de Riemann. Ahora, en resumen, o bueno, no en resumen, para sintetizar esto, todo eso que acabamos de decir y hacer es equivalente a poner lo siguiente. Supongamos que tenemos aquí una función f definida en un intervalo de a a b. A los reales. Sea P una colección de puntos donde el primer punto x0 es igual a A, x1, x2, hasta el último término xn igual a B. P tales que, antes, pues el xi más 1 siempre sea mayor que el xi. O sea, es una colección de puntos ordenados, de tal manera que me va a definir, pues me está partiendo mi intervalo de A a B en n pedazos, n subintervalos iguales. O sea, estoy definiendo un x0 que es el primer punto, un x1, un x2, así, hasta el último punto xn que va a ser igual a B. Entonces, pues esto divide, P se llama una partición del intervalo AB y lo divide en n menos 1 subintervalos que los vamos a anotar como delta xi, que va a estar dado por xi más 1 menos xi, con i variando desde 0 hasta n menos 1. Entonces, se define la integral de Riemann
como, la vamos a denotar como esto, la integral de a a b, de f de x, esto es notación, y esto va a ser el límite, bueno, va a ser el límite de las sumas parciales. Déjenme escribir algo antes. Se define esto de aquí. Se define la suma integral de Riemann como, voy a denotarlo como una S mayúscula que depende de f y de p, o sea, pues depende de la función y depende de la partición, como la suma desde i igual con 0 hasta el n-1 de f de zi por el delta xi, donde este zi pues está en el intervalo entre xi y el xi más 1. O sea, en otras palabras, este zi es cualquier punto que está en estos delta xi. Entonces, otra vez, bueno, ahí está nuestro intervalo AB, está partido en pequeños intervalos definidos por estos x0, x1, x2, y en cada uno de estos intervalos, de x0 a x1, de x1 a x2, yo voy a agarrar un punto, el que quiera, ¿sí? ¿Cómo comenzamos a hacer el cálculo en la presentación? Es o agarrábamos el extremo izquierdo o agarrábamos el extremo derecho. En general se demuestra que pues esto es una equivalencia. Yo podría haber agarrado cualquiera de los puntos, por ejemplo, puedo agarrar el punto medio y pues definir lo que es esa suma integral de Riemann. Esta es la suma integral, ¿no? Bueno, si cuando yo vaya haciendo la partición cada vez más pequeña, esta partición P del intervalo AB, si ese límite existe, me da un número finito, esté bien definido, eso es lo que va a definirse como la integral de Riemann de A a B, la integral definida. Ahora, entonces, definimos la integral de Riemann, ahora sí, como, y lo vamos a denotar como la integral de A a B, de f de x, como el límite cuando el máximo de estos delta xi tiende a 0 de mi suma S de f y de p. O sea, en otras palabras, es el límite cuando el máximo de estos deltas xi tiende a 0 de la suma desde i igual con 0 hasta el n-1 de f de psi1 delta xi. Que es básicamente lo que nosotros hemos hecho al principio, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Vamos a dejar, bueno, no vamos a dejar, sino que vamos a dejar, a hacer este pequeño paréntesis, 4, y ahorita vamos a regresar, era necesario, pienso que es necesario poder ver esto para poder entender ahora lo que va a ser las integrales de trayectoria. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo?
Pues prácticamente, pues si nosotros tenemos una función aquí de una variable x, y aquí tenemos nuestra función f de x, tenemos nuestra curva, pues lo que estamos haciendo es partir en rectángulos nuestro intervalo en el cual estamos integrando, y al hacer cada vez más finas estas particiones, pues nosotros estamos obteniendo lo que es una integral, la integral de a a b, de f de x, de x. Esto pues podemos verlo, bueno, como dijimos, el problema original surge de querer encontrar el área bajo la curva, ¿sí? Y pues esto, intuitivamente hablando, pues podemos verlo como si se tratara de una pared, de una valla, en el cual pues está a lo largo de una línea recta, y entonces pues nosotros lo que estamos haciendo es, a través de aproximaciones, ir encontrando cada vez el área más cerca a lo que es el área real debajo de esta curva. Entonces, esta es una pared, la cara de algo, un plano que está a lo largo de un eje X y que tiene una altura definida por la función f de x, ¿sí? Dependiendo de cómo sea esta función. ¿Qué pasaría si ahora, pues nosotros tenemos, por ejemplo, una curva o una trayectoria en el plano XY definida por alguna parametrización dada o por alguna regla, alguna, ¿cómo se le llama? Relación entre X y Y? O sea, tenemos aquí una curva dada por una parametrización sigma de t, que está dada por x de t, y de t, o bien alguna relación, como dije, entre x y igual a una función de x, déjame ponerle y igual a g de x, porque voy a usar f para... Y tenemos una función f de x y definida sobre esta trayectoria sigma, o sobre esta trayectoria, vamos a ponerle una trayectoria c. Entonces, o sea, para cada punto del plano XY, pues tenemos una función f definida. En particular, si nosotros nos vamos fijando en los puntos que están quedando sobre esta trayectoria, pues lo que nosotros tendríamos es una especie de valla. Aquí esto quedó muy feo. Puede ser algo así. Que está definida sobre la trayectoria C. Bueno, vamos a definir entonces lo que es la trayectoria, la integral de línea, bueno, la integral de trayectoria de f de x y de y. Supongamos, como dije, que esto está aquí, esto está definido por una función f de x y de y en algún dominio del plano, pero en particular yo quiero fijarme, por decirlo así, imaginemos que yo quiero calcular el área de lo que es esta valla o esta pared, pero que no está solamente a lo largo del eje X o a lo largo del eje Y, sino que está sobre esta curva C.
y cada altura pues está definida por la función f dependiendo del punto en el cual nosotros la estamos evaluando. Bueno, siguiendo más o menos la misma idea, ahorita voy a regresar a esto, pero siguiendo la idea de lo que hicimos con la integral de Riemann, nosotros podemos definir lo que es esta integral como, y lo vamos a denotar, la integral sobre c de f de s, que es la integral de a b, de f de x de t, de y de t, por la magnitud de sigma prima de t por dt, donde sigma pues es la función parametrizada que va de un intervalo i, o sea, que va de a b a R2. Es la, bueno, es la trayectoria o podríamos decir más formalmente, es la parametrización de la trayectoria C. O sea, este sigma de t, pues es, aquí está escrito, es la función que está parametrizando la curva C, ¿sí? La variable x y la variable y, pues dependen, para que podamos recorrerla sobre la trayectoria C, pues dependen de la función de t, ¿sí? De variable t. Entonces, para hacer la integral de trayectoria, pues lo vamos a definir como esta integral de Riemann, o la integral de una variable, en términos de la variable t. Esta misma integral, pues se puede denotar simplemente como... es lo mismo, aquí voy a escribir esta mismo. Podemos denotar también la integral sobre c de f de s. Generalmente vamos a estar omitiendo c, o sea, esta es la integral sobre sigma de f de x, y de s, que es pues la integral de a a b de f evaluado en sigma de t por la magnitud de sigma prima de t dt. O sea, en otras palabras, este sigma es pues el vector parametrizado que me va describiendo la curva C. Y esto es solamente notación, ¿sí? Denotar este f evaluado en sigma de t significa que estamos evaluando pues a lo largo de la trayectoria x y y como función de t. Vamos a hacer un ejemplo. Déjenme copiarlo para no estar escribiendo tanto. Ah, bueno, no. Ah, no, sí. Antes de eso. Lo mismo que estoy definiendo aquí para una función de dos variables,
de X y de Y, pues se define de la misma manera para una función de 3 variables, ¿sí? Entonces, en general, tal vez lo debí de haber escrito desde el principio para 3 variables, e incluso para Rn, pero con el fin de poder hacerlo acorde al dibujo que estábamos haciendo, primero lo escribí en 2. Entonces, si tenemos una función f de 3 variables, x, y y z, tenemos nuestra función sigma, que va de un intervalo de a a b a R3. O sea, sigma de t igual a x de t, y de t y z de t. Pues lo mismo, definimos, bueno, sigma que sea de clase C1. De que sea de clase C1 significa que existe al menos la primera derivada, la derivada de primer orden. Entonces se define. Para variable compleja vamos a reducirnos a R2, pero pues para que ya quede aquí en general, esto es de cálculo, la integral de sigma como la integral de a a b de f de x de t, y de t y z de t por la magnitud de sigma prima de t por dt. O lo que es lo mismo, la integral de a a b de f evaluado en sigma de t dt. Bueno, ahora sí, el ejemplo. Dice, sea sigma la hélice que va de 0 a 2pi. Ver la figura 3.8, déjenme copiar la figura 3.10.1.8, que no sé dónde está. Ah, está muy atrás. Bueno, ahorita la dibujo aquí. Dice, sea sigma la hélice, esta coseno de t, seno de t, t, está parametrizada de t de 0 a 2pi, va a R3. Y sea f de x, y, z, pues esta función x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Evaluar la integral de trayectoria sobre sigma de f de x, y y z. Entonces, sigma de t, bueno, ahí lo tenemos, pero lo vuelvo a escribir. Es el coseno de t, seno de t y t. Sigma prima de t es menos el coseno de t, no, menos el seno de t, coseno de t y 1. ¿Cuánto va a valer la magnitud de sigma prima de t?
Raíz de 2. Raíz de 2. Entonces, pues ya podemos calcular, o sea, este de aquí, aunque está escrito de forma implícita, este es mi x de t, mi y de t y mi z de t. Entonces ya podemos calcular nuestra integral de línea, perdón, integral de trayectoria sobre sigma de f de s, que es la integral de 0 a 2pi voy a escribir f evaluado en sigma de t por la magnitud. Aquí me faltó la magnitud arriba, que está ahí escrito, pero bueno, esto es la integral de 0 a 2pi y hay que sustituir x, y, z según su parametrización en la función f de x, y y z. Entonces, esto es x cuadrada, o sea, coseno cuadrado de t, más y cuadrada, que es seno cuadrado de t, más z cuadrada, que es t cuadrada, por la magnitud de sigma prima. La magnitud es raíz de 2 de t. Y bueno, pues ya hay que hacer esta integral. En este caso, pues tenemos que esto es la integral de 0 a 2pi. Y esto de aquí, coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, más t cuadrada, raíz de 2 por dt. Esto es, voy a escribir primero raíz de 2 y la integral pues va a ser t más t al cubo entre 3, evaluado de 0 a 2pi, y esto va a ser igual a, antes de evaluar, voy a escribir esto, raíz de 2 por t, voy a factorizar t, y voy a factorizar el 3. ¿Están de acuerdo que es esto mismo? De 0 a 2pi. Y ahora sí, evaluando en 2pi, pues esto va a ser 2 raíz de 2 por pi sobre 3. Por 3 más 4pi cuadrada. Y la evaluación en 0 pues da 0. Y ya terminamos. ¿Alguna pregunta? No. No, todo bien. Muy bien. Ujú. ¿Qué horas son? A ver, déjame ver si hacemos algún otro ejemplo. Bueno, entonces, nada más para que tengamos alguna idea de ¿cómo se le llama? De por qué se define la integral de trayectoria. Ahora déjame ver si hacemos. Profesor, creo que hay una duda en el chat. ¿Cuál es la duda? Le pusieron perdón de dónde salió la raíz cuadrada de 2. No sé quién me dijo que era la raíz de 2.
¿Quién me dijo raíz de 2? Yo. Explícale de dónde salió esa raíz de 2. Porque es el módulo, entonces pues el módulo son todas las entradas al cuadrado. Sería menos seno al cuadrado más coseno de t al cuadrado más 1. Y pues sabemos que seno cuadrado más, bueno, el menos seno sería al cuadrado, bueno, el menos seno al cuadrado sería seno cuadrado de t. Entonces sabemos que seno cuadrado de t más coseno de cuadrado de t es 1 y 1 más 1 es 2 y ya sería la raíz de 2. ¿Sí lo entendiste? ¿Cuál es el módulo de un vector? Como dice, todas las entradas al cuadrado, ¿no? Entonces, esto es raíz de 2. No necesariamente tiene que salir constante, ¿eh? Ahorita, pues porque este problema está facilito, ¿no? Pero ese sigma prima de t, pues puede ser una función de t todavía, ¿sí? Esta integral de trayectoria, pues es una generalización de la integral de Riemann para una función, de hecho para una trayectoria en R3, como está ahí escrito, ¿no? Y como acabamos de hacer en el ejemplo. O sea, vamos evaluando la función a lo largo de la trayectoria en la cual estamos integrando, multiplicada por este módulo. Entonces, en estos minutos que nos falta, creo que podemos más o menos ver de dónde sale todo esto. Y pues, lo vamos a hacer para una función de 2 variables. Entonces, que me borrar esto. Para una trayectoria de 2 variables. Ya de ahí se generaliza 3. Bueno, como dije, básicamente esta integral es la misma integral de Riemann. Solamente que tenemos que echar mano de lo que es la parametrización. O sea, si nosotros tenemos ahí una curva, vamos a ponerla en R2, ¿sí? En XY. Una curva C o una curva dada por sigma de t, donde x y y pues están parametrizados. O sea, ¿qué es sigma? Pues como dijimos, es una función que va de algún intervalo dado, sigma de t, que va de A a B a R2. O sea, como había creo que dicho al principio con ustedes, t es el parámetro, ¿no? Entonces, para cada valor de t, pues nosotros vamos a ir teniendo un valor de x y un valor de y. Entonces, para un t1 o un t0, pues vamos a tener un x0. Déjenme empezar en A, o sea, para t igual a A, que sea un... antes. O sea, sí, para cada t, nosotros vamos encontrando un punto en x y en y, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo es que un intervalo t, definido ahí de A a B, pues lo que hace es dibujarme pues una trayectoria en XY. Entonces, para un T0 o un T1 o lo que nosotros querramos, pues eso va a definirme un X1 y un Y1, un T1, perdón, un X0, Y0, para un T1, un X1, Y1, y así sucesivamente, ¿sí? De tal manera que pues esto me va a dibujar una curva ahí, una trayectoria en el plano XY.
Bueno, si nosotros tomamos una partición del intervalo AB, o sea, nosotros definimos aquí, por definición, pues podemos poner que el T0 sea el punto A y un Tn sea el punto B, y pues aquí vamos definiendo T1, T2, etcétera, este sería un Ti, etcétera. Pues esta partición lo que me va a inducir va a ser una partición en la trayectoria de X y de Y, ¿sí? Entonces, para cada T0, T1, me va a ir definiendo un punto X, X0, Y0, X1, Y1, y entonces lo que yo voy a tener, pues van a ser puntos, o voy a tener una partición de mi curva en R2. Bueno, cada uno de estos pedazos le podemos llamar, van a ser un intervalo que le vamos a llamar delta S. Creo que ya se acabó el tiempo, entonces vamos a tener que dejarlo por aquí. Pero, a ver. Entonces lo que estamos haciendo nada más para terminar la idea de hoy, lo que estamos haciendo es, estamos a través de una partición del intervalo AB, estamos induciendo una partición en C, y pues cada uno de estos pedazos le podemos llamar, le voy a llamar un delta S, un delta SI, ¿sí? Ahora, esta delta SI, que en un proceso infinitesimal lo podemos ver como una pequeña recta, un pequeño segmento rectilíneo, pues va a estar dado en términos de un delta X y un delta Y. Así como estoy dibujando mis ejes, este va a ser un delta y este un delta X. Entonces, esto es X, Y y Z. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí el día de hoy. Ya terminamos la próxima clase, nada más para poder entender cómo se induce esa definición de la integral de trayectoria y de dónde sale ese sigma prima. Y pues ya seguimos avanzando, haciendo más ejemplos. Pues nos vemos, que tengan buen fin de semana. Y pues entreguen la tarea, ¿no? Para hoy, en la tarde, noche. Bueno, ya es tarde, pero Gracias, profesor. nos vemos. Profesor, tengo una duda rápida en la tarea. Sí, dime. Bueno, sí se puede. En los ejercicios 3.4, 7 y 8, ¿se demuestran de la misma manera que en el 9 con las armónicas? Ejercicio. ¿Cuál? ¿Cuál ejercicio? El 7 y el 8 de la 3.4. 7 y 8 de 3.4. Déjame encontrar dónde está el 3.4. Sí, bueno, ahí te está diciendo que U y B son ya armónicas, ¿no? Dice, dada la función analítica f de z igual a U más IB, define dos familias de curvas de nivel, U igual a C1 y B igual a C2. Y primero usa la diferenciación implícita para calcular la derivada de y respecto de x para cada familia, y entonces verifica que las familias son ortogonales. O sea, lo que te está diciendo, que pruebes que las familias son ortogonales. A ver, déjame lo pongo. Ya los demás, si quieren desconectarse, desconéctense. Si tienen clases, no sé. Si no, pues escuchen.
Es este, ¿no? 7 y 8. O sea, Sí, son así. lo que quiere que verifique es de una forma directa, por decirlo así, con cálculo 1, que efectivamente estas familias son ortogonales. Ya te está diciendo que todas las funciones son analíticas. Si las funciones son analíticas, pues claro que las familias van a ser ortogonales, ¿no? Eso es lo que dijimos o lo que vimos, dice el teorema. Pero ¿cómo verificamos de una forma directa que las familias son ortogonales? Pues tú iguala esta función, por ejemplo, aquí en el 7, e a la menos x por el coseno de y, lo igualas a una constante c, y calcula la derivada de y respecto de x de esta función. Obviamente tú no vas a poder despejar y, pero lo vas a hacer de una forma implícita. ¿Recuerdan cómo hacer la derivación implícita? Sí, ya tengo ambas, de hecho. Ah, ok. Entonces, si ya tienes las dos derivadas de y de cada una de las familias, lo único que tienes que verificar es que, ¿cómo son las pendientes de dos rectas ortogonales? De signo contrario e inversas. Eso es lo que tienes que ver. Que esas pendientes que tú estás calculando o esas derivadas que te está dando la pendiente de la curva en algún punto dado, pues son eso, la inversa negativa una de la otra. Y ya, Ah, ok. es eso. Ok, entonces ya está. Ok, Sí. gracias. Vale, pues. ¿Alguna otra pregunta? Yo ninguna ya. Bueno, pues entonces, ahora sí nos vemos. Que tengan un buen fin de semana, se cuidan. Gracias, hasta luego. Igualmente, Hasta luego, profe. profesor. Hasta luego, bye.